Bueno, muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el capítulo 3 del libro de Robert Alexis, que habla sobre la estructura de las normas del derecho fundamental. Las reglas y principios. Empieza definiéndonos y hablándonos un poco sobre este tema. Nos dice que distinguir entre estas representa la base de la teoría de la fundamentación y es una clave central para la solución de problemas de la dogmática de los derechos fundamentales. Esta distinción, nos dice también, no solo aporta a la dogmática de los derechos fundamentales de igualdad, libertad y libertad, sino que también es uno de los pilares fundamentales de la teoría de los derechos fundamentales. Enseguida pasa a hablarnos un poco de esos criterios tradicionales para la distinción entre las reglas y principios. Nos dice que tanto las reglas como los principios son normas porque ambas establecen lo debido y son razones para llevar a cabo a juicios concretos del deber ser. Según estos criterios pueden desarrollarse tres tesis. La primera es: todo intento de dividir las reglas y los principios es vano debido a la pluralidad existente en la realidad. La segunda tesis, nos habla de que las normas pueden dividirse de una manera relevante, como lo son principios y reglas divididos por grado. Y la tercera tesis nos habla que las normas pueden dividirse en reglas y principios no solo de forma gradual, sino también de forma cualitativa. Luego nos comenta este libro un poco sobre los principios como mandatos de optimización. Y lo que pude extraer es que el punto decisivo para la distinción de normas es que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización y se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado y dependiendo no solo de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas determinadas por los principios y reglas opuestos. Por otra parte, tengo para decir que las reglas son normas que solo pueden cumplirse sí o sí. Si una regla es válida, debe hacerse lo que ella claramente exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo jurídicamente posible. Eso significa que la diferencia entre las reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es una regla o es un principio. Allí precisamente hago a colación a lo que nos menciona este libro de Robert Alexis, donde hace esa pequeña distinción y nos dice que es que anteriormente, nosotros que hemos visto Constitucional, nuestro profesor nos explicaba que precisamente los principios están y se cumplen, tratan de cumplirse en la mayor medida posible dependiendo de lo fáctico, es decir, de cada caso, dependiendo del caso, se van a aplicar estos principios y pues hace que pues en la forma jurídica se cumplan en la mayor medida posible, mientras que las reglas se cumplen sí o sí, porque su grado de reglas están hechas para cumplirse y de lo contrario pues no cumpliría con este fin de regla como verdaderamente debe ser. Luego nos empieza a hablar la colisión de los principios, este capítulo 3, y nos dice que cuando dos principios entran en colisión, por ejemplo, uno dice que algo está permitido y el otro dice que lo mismo está prohibido,
uno de los dos tiene que ceder ante el otro, sin que se declare inválido alguno de ellos y sin necesidad de introducir una cláusula de sección. Se decide no bajo la dimensión de validez, sino en la dimensión del peso, es decir, prima el principio con más peso. En este caso, este capítulo nos ponía un ejemplo, y es que supongamos que estoy en mi trabajo y hay una regla que dice, hay dos reglas que dicen. La primera es que solamente puedo salir a descanso o a mi horario ya de terminación laboral una vez suene la campana. Pero hay otra regla que dice que a lo que suene la alarma, una alarma diferente a la campana de salida normal, debo evacuar porque es la alarma de incendio, ¿no? Entonces, supongamos que no hemos terminado nuestro horario laboral y se activa la alarma de incendios. Allí hay dos reglas que se ponen en juego, donde debo decidir sobre la primacía de una de las dos para salvaguardar mi vida. En este caso, pues la más obvia sería salir, aunque la regla primera que está impediría que yo pues obviamente me retirara debido a que no he terminado mi horario como debidamente debería ser. A continuación nos habla el capítulo 3 nos habla el diferente carácter prima facie de las reglas y los principios. Nos dice que los principios ordenan algo que debe ser realizado en la mayor medida posible, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas, por lo tanto no contienen mandatos definidos, sino prima facie. Como les explicaba anteriormente, se puede definir de esto que se cumple en la mayor medida posible. No es que se deban cumplir sí o sí, sino dependiendo todo el tiempo de lo fáctico. Los principios pueden variar para la validez definitiva dependiendo del caso. Estos presentan razones que pueden ser desplazadas por otras razones opuestas, totalmente diferentes a las reglas. Posteriormente, este capítulo nos habla sobre las reglas y los principios como razones. De ahí nos define que los principios son siempre razones prima facie y las reglas son razones definitivas. Pueden considerarse razones para la acción o razones para las normas. La generalidad y los principios también es otro concepto que introduce este capítulo, y nos dice que es que los principios suelen ser relativamente generales porque no están referidos a las posibilidades del mundo real o normativo, pero cuando sí lo están, se convierten en un sistema de reglas diferenciado. Los principios permiten reconocer su contenido valorativo más eficiente de las reglas. Esto tiene una importancia fundamental en su contenido para el ordenamiento jurídico, pues siempre se fundamenta desde lo general hasta cosas más específicas respecto del derecho. Y pues en conclusión, que los principios no necesitan ser establecidos explícitamente, sino que también pueden ser derivados de una tradición de expedición detallada de normas y decisiones judiciales basadas en concepciones difundidas de cómo debe ser y funcionar el derecho.